Buenos días a todos. Soy Araceli García Nombela, la secretaria general de Tecniberia, y antes que nada deseo que os encontréis en buen estado de ánimo y de salud, vosotros y vuestro entorno familiar y amigos. Y quería tener un especial recuerdo a aquellas familias que habéis perdido algún familiar o algún allegado. Hoy vamos a continuar con una primera sesión sobre comunicación, en la que abordaremos cómo nuestra forma de comunicación ha cambiado en el último año debido a la situación que hemos vivido por la pandemia, la importancia de la comunicación digital y el gran abanico de posibilidades que ofrece y el porqué de este cambio es tan importante para las empresas de ingeniería. Durante el webinar, la consultora de comunicación Prodigioso Volcán nos expondrá su visión de la comunicación digital y la empresa de ingeniería SENER abordará desde la perspectiva de las oportunidades que se abren para el sector y su experiencia ante los retos de la digitalización. Nos acompaña Jorge Martín Luengo, de Prodigioso Volcán, que es especialista en comunicación digital desde hace más de 10 años. Y luego nos acompañará Pilar García, que es directora de comunicación de nuestra empresa asociada a SENER. Y sin más dilación paso la palabra al primer ponente, que es Jorge Martín Luengo. Cuando quieras, Jorge. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Araceli, y gracias a todo Tecniberia por la invitación y por la organización de este encuentro. Gracias a todos los que nos acompañáis. En esta charla en la que vamos a hablar, como decía Araceli, de lo que hemos llamado la nueva comunicación, ¿no? Nuevas formas, nuevas oportunidades y nuevos retos también, ¿por qué no? Que pueden ayudarnos a generar más impacto, a reforzar nuestra identidad corporativa y a tejer también puentes con nuestros públicos. Si os parece, voy a compartir pantalla para que podáis ver una presentación que me va a acompañar durante estos 15 minutos que espero además ajustarme al tiempo y no pasarme, ¿vale? A mí me gustaría arrancar con una imagen que yo creo que es una metáfora del tiempo que vivimos, ¿no? Todos estos niños mirando el móvil delante de la icónica obra de Rembrandt, La ronda de una noche, ¿no? y más pendientes de lo que está en el móvil que del propio cuadro. O de estas otras imágenes entre las que no hay tanto tiempo de diferencia y que realmente yo creo que representan muy bien cómo ha cambiado la forma que tenemos de informarnos, ¿no? Es evidente que los avances tecnológicos han provocado un cambio en la manera de informarnos y también en la manera en la que las empresas comunicamos. ¿Y cómo es esa comunicación hoy? Bueno, perdonad porque no quiero que suene a butaz, pero obviamente es una comunicación online, desde el móvil, cada vez más por redes sociales y de manera muy visual. Hay un estudio reciente que señala que más del 70% de las personas nos informamos desde las redes sociales. Y no solo para consumir noticias, sino también para acercarnos a la oferta de productos y de servicios de las compañías. Este ecosistema digital también ha provocado que se creen nuevos puentes, como decía, entre las marcas y las audiencias y que haya también una menor dependencia de intermediarios. Las empresas cada vez estamos más obligadas a comunicar directamente con nuestros públicos, de trabajar estos canales digitales y hacerlo de una manera muy proactiva y, como os digo aquí, cada vez más emocional. Las empresas deben participar de ese diálogo, deben empatizar con los públicos, sentir, entender y comprender sus necesidades para construir historias que sean relevantes. De alguna manera, las empresas y ese discurso corporativo debe acompañar a lo que nos hace diferentes, a lo que es la esencia de las empresas, a lo que son nuestros propios valores. No es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y también cómo lo transmitimos. El mundo ha cambiado, la comunicación también, y en este contexto nos ha llegado una pandemia que también ha provocado
bueno, que se hayan ensanchado los límites de lo que considerábamos digital, que ha cambiado nuestra manera de liderar, nuestra manera de aprender, nuestra manera de compartir y también, lógicamente, y como estamos hablando, nuestra manera de comunicar. Hay una encuesta reciente de KPMG entre directivos que señalaba que el 75% achaca a la COVID la aceleración de esa transformación digital, ¿no? Que afecta a muchas cosas, no solo en herramientas, sino también a trasladar la oferta a un entorno digital y cambiar incluso procesos internos, ¿no? Esa digitalización acelerada que ha provocado a cabo la COVID, que no es más que eso, una aceleración de un proceso que ya lleva mucho tiempo y que vosotros seguro que conocéis muy bien. Este nuevo entorno, lógicamente, trae retos también a la comunicación y a todos los que nos dedicamos a la comunicación, desde cómo lograr una comunicación interna más eficaz y crear una cultura de trabajo compartido en equipos que están deslocalizados, hasta qué herramientas adoptar para conseguir una comunicación más eficaz con todas mis audiencias, cómo desempeñar el liderazgo, cómo trasladar mi oferta física a un entorno digital o cómo promover la innovación y cómo adquirir nuevas habilidades. En este contexto, los avances tecnológicos no han parado de más. Y por un lado nos surgen nuevos consumos, habréis visto todos que esta cultura del streaming se ha exponencialmente multiplicado a lo largo de este último año, pero es una tendencia creciente y que va a seguir. Hay muchas empresas que ya están entrando en estas plataformas de streaming para ofrecer contenido, para ofrecer sus servicios, y es una tendencia imparable. Surgen nuevas plataformas, aquí os pongo el ejemplo de Twitch, que ha saltado de una red social ya a ser una plataforma incluso en la que entran comunicación corporativa o, como veis aquí, incluso la comunicación política. Todos habréis visto también la oferta de experiencias en los entornos de realidad aumentada, realidad virtual y realidad extendida. Aquí os pongo un ejemplo de Janssen, del laboratorio farmacéutico, de cómo ha trasladado experiencias que antes se hacían físicamente a entornos virtuales. Ahora ya directamente se piensa en entornos digitales, ¿no? Un caso muy reciente es Telefónica, hace poco trasladando toda su oferta en temas de 5G a una experiencia virtual, ¿no? Bueno, maneras diferentes de acercar con los públicos, ¿no? Y hay nuevos canales también. El tema de la voz se ha destapado como un nexo de unión excepcional entre las marcas y sus potenciales usuarios. El audio está ganando mucho valor, no solo aquí os pongo un par de ejemplos de podcast, tanto de BVA como del Foro Económico Mundial, pero también ha habido un desarrollo, está habiendo muy grande de construir la identidad sonora de las marcas para prepararlas para los nuevos entornos, tanto las skills de audio como, por ejemplo, los interfaces conversacionales o los interfaces de voz, ¿no? Muchas empresas ya están preparando sus webs corporativas y sus productos digitales para que puedan también ser interpretadas por interfaces de voz. Y por otro lado, en la construcción de los relatos, cada vez se busca una comunicación más emocional, más empática. Esto que antes era un territorio casi exclusivo de la publicidad, que ahora se está trasladando también a la comunicación. Aquí os pongo un par de ejemplos que seguro que conocéis, tanto de Bankinter como de Correos. Entrando un poquito en el meollo de la cuestión, ¿no? y viendo este contexto, ¿cuáles son las claves de esta nueva comunicación? Bueno, por un lado, yo creo que la COVID ha puesto un poco a prueba el propósito de las empresas, ¿no? La sociedad está reclamando cambios, las organizaciones también buscan participar un poco de la construcción de este relato colectivo, ¿no? y cómo aportar valor a la sociedad. Habréis oído hablar mucho a lo largo de los últimos meses también en estos relatos corporativos de valores como la transparencia, de valores como la sostenibilidad, de valores como el compromiso o la responsabilidad, ¿no? Bueno, el reto yo creo que aquí es diseñar una comunicación también que responda al propósito de las empresas, ¿vale? Por otro lado,
bueno, yo creo que es evidente que la comunicación tiene que ser cada vez más pensada en los usuarios, poner a cuáles son nuestros usuarios, sean consumidores finales, sean empresas, en poner al usuario en el centro y hacer una comunicación mucho más humana, mucho más, como decíamos antes, emocional. Construir una identidad y un liderazgo digital, yo creo que cada vez es más importante también para lograr un reconocimiento de marca. Hoy casi todos los puntos de contacto que va a haber, que hay entre una marca y sus audiencias son digitales, y eso obliga también a, bueno, pues, que las empresas tengan que tener una personalidad en estos entornos, tengan que tener una oferta que traslade también cuáles son sus diferenciales. Ese liderazgo digital no se construye en un día y además tiene que estar de manera recurrente revisándose y en un entorno tan cambiante estar muy pendiente de ello, ¿no? El contenido cobra un valor especial y excepcional. Si ya lo tenía de por sí, creo que ahora es mucho más importante para conectar y para lograr ese reconocimiento de marca. Un contenido de valor añadido, un contenido que posicione a las marcas también en los territorios afines. Y por otro lado, bueno, en este entorno digital, la confianza es fundamental. La comunicación siempre se ha basado en la confianza, pero yo creo que la confianza ahora necesita también de una bidireccionalidad. Los mensajes no son únicos por parte de las marcas, sino que también hay que escuchar y devolver esa confianza en el feedback que nos den nuestros públicos. Y por otro lado, un aspecto muy importante que, bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta a lo largo de estos últimos meses, que los planes de comunicación ya no pueden ser rígidos, no pueden ser muy a largo plazo y sí que tienen que ser de alguna manera flexibles y adaptativos también dependiendo del contexto. Porque hay una realidad que puede ser ajena a lo que es nuestro sector, a lo que es nuestra empresa, pero que nos condiciona. Entonces, cada vez se construyen más planes adaptativos que tienen en cuenta también posibles situaciones en las que podamos modificarlo, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué oportunidades podemos tener para trabajar esta nueva comunicación? Por un lado, es fundamental crear un relato de compañía propio y diferencial. Las personas, pongo aquí, las personas olvidamos los datos, pero no las historias, y es importante tener una historia que contar. ¿Cuál es ese relato que transmite nuestros valores, que nace en diferenciar nuestra compañía y nuestros servicios y que resalta la esencia de lo que somos? Os pongo aquí un ejemplo de un relato del relato que tiene Inditex para que veáis un poco de qué estamos hablando. Intentamos ayudar a que cada cliente cuente su propia historia a través de la moda, a que participe de una experiencia única y sostenible. Una experiencia que ayude a mostrar que todos somos diversos, pero tenemos mucho en común. Que somos cercanos y al mismo tiempo universales. Que aspiramos a formar parte de historias cotidianas y extraordinarias. Duraderas. Historias de futuro y compromiso. Pequeñas historias que contribuyen a liderar los cambios, a afrontarlos de manera ética. Bueno, lo podéis ver en su página web, como veis, pues tiene un relato que es propio, un relato que intenta resaltar sus diferenciales y que tiene también ese componente un poquito emocional y ese compromiso social. Por otro lado, hablábamos antes del contenido de alto valor y hablábamos también de que cada vez hay menos intermediarios entre las marcas y las audiencias. Es evidente que el periodismo de marca ha pasado de ser una tendencia a ser una realidad, que cada vez se trabaja más y que ese contenido de alto valor, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos sirve sobre todo para conectar con los usuarios, nos sirve para conquistar territorios que son afines a la marca, sea el que sea, y que no se trata también de esconder el logo debajo de la mesa, ¿no? Se trata de compartir más que vender,
se trata de tener una visión a largo plazo y se trata de posicionar a la compañía. Aquí os pongo algunos ejemplos. Conocéis seguramente de sobra el caso de BBVA con Aprendemos Juntos, que es el brand content que tiene con el país, que está muy asociado a lo que es el propósito de la marca. Sabéis que cambiaron el adelante por creando oportunidades, y para ello, para crear oportunidades, la educación es un motor, ¿no? Entonces, por eso decidieron también lanzar un proyecto de educación en un formato que es original, en un formato que es sencillo, pero que es fácil de identificar. Ya cuando ves ese formato dices, esto es lo de BBVA, ¿no? Esto le ha ayudado a generar una comunidad, a posicionarse en un territorio y a también que se le perciba como una marca innovadora, ¿no? Aquí tenéis algunos resultados que son bastante llamativos de lo que ha conseguido. En otros entornos, y para que tengáis un poco de diferente, aquí os traigo el ejemplo de Red Bull, que a través del deporte ha conseguido posicionarse también con un contenido de calidad, con vídeos, fotografías, y que ha conseguido captar un target que le interesa. El caso de American Express con su Open Forum es un contenido especializado en negocios, no busca vender, no busca promocionar, busca posicionarse y poner a disposición de sus públicos potenciales pues un contenido que sea de valor. Adobe lo hace también en marketing con su portal CMO, o Intel con su FreePress, que es un portal enfocado en la innovación en la industria de la computación y que funciona en algún aspecto como un medio de comunicación. O la apuesta de Cisco por el mundo de la tecnología desde la perspectiva de la seguridad, de la innovación o de la propia cultura. Bueno, algunos ejemplos que yo creo que ponen de manifiesto la importancia del periodismo de marca. Por otro lado, me gustaría resaltar la importancia de las propias plataformas de las empresas, ¿no? Cómo están evolucionando los sites corporativos hacia plataformas de contenidos cada vez más parecidas a medios de comunicación y que permiten evolucionar desde un site de compañía a un site que cada vez se acerca más a trasladar a sus potenciales usuarios información, contenidos y formatos que sean de interés, lógicamente, para la marca, pero con una también, yo creo que, interés más allá del contenido puramente corporativo, ¿no? Es ese afán por posicionarnos y por dar confianza en un terreno que conocemos, ¿no? Dar respuestas y generar una conversación. Estos media centers que os he llamado se convierten al final en verdaderas plataformas de contenido que también gestionan CRMs, que también gestionan RPs y que son mucho más potentes que los que son los sites corporativos hasta ahora, ¿no? Aquí os destaco una frase de Tom Foresky, que es un antiguo periodista del Financial Times, donde dice que cada compañía es en sí misma un medio de comunicación. Por otro lado, es importante hablar un lenguaje que los usuarios puedan entender, más allá de la especialización y el rigor, que efectivamente eso en cada empresa, y hablando de ingeniería, pues hay un cierto lenguaje que hay que manejar, pero sí que cada vez se tiene más en cuenta el derecho de las personas a entender. Y ese derecho de las personas a entender tiene que ser el fin último de la comunicación, el fin primero y el último de la comunicación, hablar en un lenguaje que se entienda y que puedan comprender. Porque hablamos a las personas. Por otro lado, hay que entender cómo funciona la mente de las personas. En esto habréis oído hablar del behavioral economics y behavioral design. Nosotros trabajamos en behavioral communication, que es tener en cuenta aquellos sesgos cognitivos que rigen nuestra mente y que nos llevan a tomar decisiones irracionales, ¿no? Hay una parte del cerebro que toma decisiones racionales y otra que las toma más intuitivas, ¿no? Pues bueno, hay que saber cómo funciona esa mente para comunicar mensajes que realmente enganchen. Por otro lado, adecuarse al canal. Es importante saber que Internet y todos los ecosistemas digitales y canales tienen un código diferente, tienen unas audiencias que consumen de otra manera y hay que adecuarse a ese canal. En la generación del contenido tenemos que entender que hay que dar respuesta con contenido relevante.
ya no, aquí ponemos en juego no solo el qué contamos, sino cómo lo contamos. Y esto enlaza con el poder de lo visual, ¿no? Cómo generar un impacto a través de formatos y a través de elementos que sean visuales y que generen también un interés por el propio formato en sí mismo. Aquí os pongo un ejemplo de un trabajo que hicimos para un Zero to Infinity, que es una empresa de satélites, donde la infografía y la visualización juega un papel fundamental para explicar bien a qué se dedica la empresa y cuál es su propuesta de valor diferencial, ¿no? Las nuevas narrativas y los nuevos formatos juegan un papel fundamental. Hay que saber en cada momento qué decisión tomar para qué elemento utilizar, pero cada vez la diferenciación viene más también por ese tipo de formatos, ¿no? Habréis visto, pues, aquí os pongo algún ejemplo de infografía, por ejemplo, o de infografía interactiva, vídeos, narrativas de todo tipo, este caso de Merck con juegos interactivos, con ilustración y cómo se posicionan en territorios que también generan una experiencia a la hora de consumir, a la hora de informar y a la hora de contar qué es lo que hacemos, ¿no? Y por otro lado, la comunicación en redes sociales. Es un mundo que avanza muy rápido, es un mundo que genera notoriedad, que genera relevancia. Os hablaba antes de cómo la gente, las personas nos estamos informando. Hay que aprovechar esto. Es evidente que no todas las redes sociales valen para todas las compañías, cada una hay que analizar qué aporta cada red social a mi compañía, dónde está mi audiencia y utilizar cada una. Pero sí que es importante estar muy pendiente de cuáles son las novedades en cada uno de estos canales porque evolucionan muy rápido y de manera continua, ¿no? El caso de LinkedIn, que puede ser muy afín a una comunicación corporativa, evoluciona también en formatos cada vez más audiovisuales, en formatos cada vez más breves y también una particularidad que es el contenido efímero, ¿no? El contenido que en algún punto desaparece. Aquí hay algún ejemplo también de cómo están utilizando, por ejemplo, TikTok, la Organización Mundial de la Salud o el Museo del Prado, por poner dos ejemplos un poco opuestos, ¿no? En extremos opuestos. Y hasta aquí un poquito la charla. Sí que quería resaltar un poquito que las personas también buscamos experiencias memorables con las marcas y es importante que la comunicación intente trasladar también esas experiencias a través de todo lo que hemos hablado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la intervención. Le vamos a dar ahora la palabra a Pilar García, que, como os decía, es la directora de comunicación de SENER y nos va a relatar la experiencia desde la ingeniería. Cuando quieras, Pilar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Araceli, y gracias a Tecniveria por darnos esta oportunidad también de contar nuestra experiencia desde SENER. Y quiero sumarme también a los buenos deseos que trasladabas de que estéis todos bien y vuestras familias también, y a ver si termina cuanto antes esta situación por el bien de todos. Bueno, yo me voy a referir, mi charla es complementaria con la de Jorge. Jorge ha dado esa visión desde agencia. Yo voy a referirme a la visión desde el punto de vista de empresa, aunque habrá cuestiones en las que incida ejes fundamentales de la exposición de Jorge a los que yo también haga alusión. Voy a compartir con vosotros la presentación. A ver qué... ¿Lo estáis viendo, verdad? Sí, perfecto, Pilar. Muchísimas gracias por confirmarme. Bueno, pues esta es la experiencia desde SENER. La experiencia desde SENER es la experiencia de una empresa multidisciplinar en la que estamos poco a poco avanzando en esa experiencia de marketing digital y con diferentes avances en función del área de la empresa. Por eso os decía que somos bastante multidisciplinares, porque en cada una de nuestras disciplinas estamos viendo en función de qué tipo de servicios y de productos estamos vendiendo, y estamos también probando a ver qué tipo de marketing digital
pues nos puede ayudar precisamente a contactar o a conectar con los diferentes públicos objetivo que tenemos precisamente por esa diversidad de áreas. Y lo que estamos también viendo es que todo cambia y no sirve de mucho resistirse con este entorno digital. ¿Y por qué digo esto? Bueno, esta es una afirmación que leí en su momento. En los próximos 20 años veremos más cambios que en los últimos 2000. No sé si es tan abultado, pero lo que es cierto es que los cambios están siendo exponenciales y la pandemia, desde luego, los ha acelerado. Y si las empresas, y en el contexto de ingeniería está sucediendo, si las empresas se están planteando la transformación digital en otras áreas, ¿por qué no planteárselo también igualmente en las áreas de marketing y de comunicación? Porque además hay un beneficio, como veremos, asociado precisamente a esta cuestión. Otra reflexión. El mayor desafío, precisamente por ese cambio tan acelerado, va a ser podernos adaptarnos y adaptarnos lo suficientemente rápido, ¿no? Y en esto va a jugar un papel fundamental también las nuevas generaciones que ya están incorporadas en nuestras empresas. Ellos son nativos digitales y lo que nos está sucediendo, por ejemplo, es la experiencia que nosotros estamos experimentando en comunicaciones. Están habituados a relacionarse de otra manera y están exigiendo, están empujando de abajo arriba a que las empresas también, la empresa como Sener, se relacione con sus públicos de interés de acuerdo a los nuevos tiempos, lo cual es llamativo. Y os doy otro dato. Los cálculos apuntan a que en el año 2025 el 75% de la población activa mundial son precisamente esta generación de millennials que son pues aquellos nacidos entre 1980 y 2000. Y es que esta generación está constantemente conectada. Y si están constantemente conectadas y lo viven con naturalidad de estar relacionándose precisamente en esos entornos digitales, las empresas tenemos ahí una posibilidad a través de ellos de potenciar nuestra presencia de marca y hacerles embajadores, porque además está demostrado que como prescriptores los propios empleados de la empresa no tienen rival. Os lanzo otra reflexión en la que ya abundaba Jorge, y es que la manera en la que nos informamos y relacionamos es fundamentalmente visual. Esto tiene que ver también muchísimo con la forma en la que tenemos de consumir esa información, que en su gran mayoría es desde el móvil. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que no leemos cada vez, bueno, eso es así, es una constatación, no leemos, pero sí vemos. Y como apuntaba además Jorge, y ya no solo eso, sino que también escuchamos por la explosión o por la implantación que están teniendo también los audios a través de podcast, cuando las empresas queremos relacionarnos con nuestros públicos de interés. ¿Qué nos está sucediendo también? Y esto es un reto para las empresas. Nosotros estamos queriendo lanzar una serie de mensajes, queremos hacerlo de forma diferencial, pero lo que sucede es que nuestras audiencias están conectados a varios dispositivos funcionando a la vez y su atención no está concentrada, sino es cada vez más dispersa, con lo cual eso añade dificultad precisamente a esa conexión que tenemos que establecer con ellos. Y por eso también es tan indispensable que nos apoyemos en las herramientas que nos da el marketing digital precisamente para llegar en el momento adecuado a la persona adecuada con ese contenido que le puede despertar su atención, que es precisamente más difícil por lo que comentábamos ahora mismo. Os voy a trasladar una serie de pantallazos con unos datos para constatar lo que está sucediendo, ¿no? Esta es la penetración, este es un estudio sectorial, se llama Hootsuite, está hablando de la penetración que había en enero de 2020 en cuanto a Internet, región a región, para que veáis los datos que arroja, que son muy significativos. Esto refleja que definitivamente los seres humanos somos seres sociales y necesitamos estar hiperconectados. Os traslado otra diapositiva. Este es un estudio ya centrado en España. Estamos hablando de que las conexiones a móviles son 54 millones, de que los usuarios en España de Internet son 42 millones
y que la actividad que desarrollamos los usuarios en Internet pues ya arroja la cifra de 29 millones. Hablando específicamente de las redes sociales, esta diapositiva me parece súper curiosa porque está mostrándonos por tramo de edad cuáles son las redes sociales que empleamos y cuál es la media de redes sociales precisamente en ese tramo de edad, ¿no? Fijaos, en el contexto de 25 a 40 años, esta es la panoplia de redes sociales que esa franja de edad está utilizando y son 5,1 las redes que se utilizan a la vez. Yo cuando vi esta diapositiva la primera vez me quedé impresionada de la cantidad de redes que hay. En algún caso incluso ni conocía los iconos para que veáis lo que es el entorno y el ecosistema digital en redes, que es una barbaridad. Y para terminar, dentro de esas redes sociales hay una serie de temáticas o de territorios asociados precisamente a esas redes y esto nos da una información valiosísima a las empresas precisamente a la hora de elegir en qué red estar, con qué contenidos estar, precisamente para propiciar esa conexión con quienes las utilizan, ¿no? Y después de ver todo esto, pues hay una afirmación aquí del economista John Kenneth Galbraith que viene a decir que si no piensas en tu porvenir no lo tendrás, y esto es obvio, pero hay veces que conviene ser consciente de que lo que se nos viene encima, de la velocidad a la que se nos viene encima, esto ya está aquí. Y también en el plano del marketing y la comunicación, los responsables de estas áreas tendremos que tenerlo muy presente, por lo que nos toque trabajar en el presente y en el futuro inmediato. Y es que la tecnología en el ámbito de la comunicación también nos está revolucionando. ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido de que nos está haciendo una aportación de la que tenemos que ser conscientes, en el sentido de que permite una segmentación, o sea, tenemos muchísima más información de a quién tenemos que llegar. Por ese motivo podemos optimizar esos contenidos que hacerles llegar. Y además, cuando somos empresas que no solamente estamos en un país, sino tenemos presencia internacional y toda la gestión precisamente de la comunicación se puede complicar, disponer de herramientas de automatización que nos permite el marketing digital, pues son una ayuda inmejorable, ¿no? Para que seamos conscientes y las tengamos en cuenta. Porque además también lo que sucede en ese entorno digital es que nos permite en esa optimización un aprendizaje continuo. Podemos estar probando y aprendiendo en continuo, y eso es fundamental precisamente para ir ajustando nuestras acciones de comunicación. Y en cualquier caso, que estamos hablando tanto de datos y de marketing digital, la creatividad, esa comunicación clara también a la que se refería antes Jorge, y en el mundo de las ingenierías que tenemos que ser rigurosos, pero yo tengo la sensación muchas veces de hacer una labor de traducción entre lo que nos trasladan los compañeros y cuando tenemos que llegar a ese público final para que se entienda precisamente esa comunicación. Y me imagino que si pongo el ejemplo de la cantidad de acrónimos que utilizamos, pues os sentiréis bastante concernidos. Entonces, en el ámbito de la ingeniería, ¿qué sucede también? Bueno, pues esto tiene también que ver con el propósito. Hablábamos de conectar, hablábamos de que el propósito fuera compartido. Hay una serie de situaciones o de circunstancias actuales en las que las ingenierías tenemos esa posibilidad de adoptar un papel visible y protagonista. Me estoy refiriendo a que podemos aportar soluciones a retos como son la movilidad sostenible, que están en boca de todos, las smart cities, la transformación digital. En todas esas cuestiones, las empresas de ingeniería tenemos muchísimo que dar a conocer de cuál está siendo precisamente nuestro rol. Y también lo que está sucediendo dentro del mundo de la ingeniería, yo lo estoy viviendo en SENER, es que de ser empresas de servicios, de ser empresas B2B, estamos ofreciendo y complementando esos servicios de ingeniería a través de productos. Esto viene también de la mano de la digitalización. Y estamos pasando a ser empresas B2B2C. ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a tener que llegar a un cliente que no es el de siempre. Vamos a tener que identificar a esos clientes para poderles hacer precisamente llegar
esa propuesta nueva de valor desde las ingenierías. Y ahí de nuevo el marketing digital puede echarnos una buena mano. ¿Qué es lo que nos está pasando también a los equipos de comunicación? Bueno, somos equipos de comunicación, somos equipos de marketing, donde llega uno, donde llega otro. Es muy difícil establecer esa línea divisoria. En muchos casos se produce que el mismo equipo está haciendo las labores de comunicación como puede estar haciendo las labores de marketing, con lo cual hay una complementariedad clarísima. Y además aquí quiero incidir en que en toda esa experiencia de marketing digital y esos datos que podemos obtener, pues estamos llamados también a entendernos y a colaborar y apoyar la labor que hagan los equipos de desarrollo de negocio, la labor que hacen los equipos de innovación cuando están testando por dónde desarrollar precisamente esa función dentro de y qué desarrollos a los que ir para proveer a la sociedad con algo que efectivamente funcione, e incluso también dentro de las empresas todo lo que podamos aportar de información a los compañeros de recursos humanos, en el caso de tener los nuestros de recursos humanos o la dirección de personas. Más cuestiones. Dentro de los objetivos generales que podamos adoptar desde comunicación, lo que tenemos que tener clarísimo es que de nuestra gestión de esa comunicación estamos aportando valor. ¿Y desde dónde aportamos valor? Pues desde la construcción de una buena reputación, del conocimiento de una marca asociada a un propósito, desde la creación de ese relato, incluido también, por supuestísimo, el de la responsabilidad social corporativa, ese relato que además es internacional, y todo ello muy sustentado, lógicamente, por la creación de esos contenidos de valor. Nosotros tenemos que trabajar desde comunicación en paralelo a la estrategia empresarial, y la alta dirección de la empresa tiene que apoyarnos, tiene que apoyar y asumir también esa comunicación como algo propio. Y lo que va a suceder también, si no está sucediendo ya, es que la comunicación acabe convirtiéndose en una tarea de todos. Antes mencionaba a los embajadores de marca pues en las nuevas generaciones, pues eso es una constatación, ¿no? Incidiendo en esos objetivos generales de comunicación, aunque esa comunicación cada vez está más en manos de todos, sí que es fundamental que sea transversal y haya una sola voz precisamente para consolidar esa identidad y esa imagen de marca y muy basada aquí vuelve a salir la palabra propósito, muy basada en ese propósito. Las compañías, los clientes confían más en las marcas cuando creen en sus historias. O sea, fijaos, ¿no? Si nosotros tenemos ese relato llega al corazón de esas personas, es mucho más fácil construir esa confianza. De hecho, hay un término ahora que se está utilizando que es el de transparency, en el sentido de que es la unión de la confianza asociada a la transparencia que podemos trasladar a las empresas a través de nuestra comunicación, ¿no? En esa digitalización en comunicación, pues lo que nos permite es llegar a un mayor número de personas y dialogar con las marcas. Y subrayo la palabra dialogar, porque si antes hacíamos comunicación, ahora principalmente lo que tenemos es que conectar. Y para conectar tenemos que estar en permanente escucha de lo que está sucediendo a través de nuestra web, lo que está sucediendo a través de nuestra presencia en redes sociales. Y vuelvo aquí a la afirmación de antes de la importancia de obtener métricas fiables. Una de las grandes dificultades que hemos tenido los equipos de comunicación era la atribución, justificar en qué medida estábamos contribuyendo a la estrategia general de la empresa, porque no teníamos esas herramientas de justificación y de atribución. Y sin embargo, en el marketing digital hay una serie de indicadores que nos permiten poner en valor precisamente el trabajo que estamos haciendo desde marketing y comunicación. Y con respecto a las métricas, me llamó la atención esta frase de Albert Einstein de no todo lo que cuenta se mide y no todo lo que se mide cuenta, pero en cualquier caso es fundamental que contemos con esos datos. Entrando más en lo que es el marketing digital y en ese estar centrados en el cliente y en la importancia de aportarles valor, el marketing digital nos permite la posibilidad de hacer una investigación inicial para saber
si lo que ofrecemos es relevante, si hay suficiente masa crítica de clientes interesados y además pues, nos permite también monitorizar entre compañías, saber cómo hace nuestra competencia y cómo. Y nos da mucha información también sobre nuestros potenciales y actuales compradores. Antes en marketing hablábamos de perfiles sociodemográficos o socioeconómicos, pero ahora tenemos, con los datos que nos aporta el marketing digital, tenemos una representación muy fiable, muy próxima a la realidad. No solamente tenemos los datos que he mencionado antes, sino un conocimiento mayor de las motivaciones, de los intereses y de las preocupaciones de las personas a las que queremos contactar, ¿no? Y además tenemos información de esos puntos de contacto donde están y de las temáticas de esos puntos de contacto, acordados de aquella diapositiva en la que se enseñaban las diferentes redes y sus territorios. Y de toda esa analítica de datos, pues conseguiremos, por supuestísimo, mayor efectividad en nuestras acciones. Antes lo decía, ¿no? El marketing digital nos ayuda a conectar con la persona correcta en el momento oportuno y con el contenido adecuado. Y debemos además establecer, y más en nuestros sectores que son de largo plazo, de que la toma de decisiones es a 1 año, a 2 años, varios años, intentar construir precisamente esa relación y no con un marketing de interrupción, como venía siendo anteriormente habitual, sino con un marketing no intrusivo. Jorge antes ponía ejemplos, por ejemplo el de BBVA. Ese marketing digital se circunscribe en lo que se conoce como el inbound marketing. Y por supuesto nuestras historias tienen que ser diferenciales y con propósito. Ya hemos visto que es difícil captar la atención porque esa atención está distribuida, está dispersada. Y cada empresa, debemos establecer nuestra estrategia con nuestros objetivos en base a nuestras posibilidades, pero sí es importante que empecemos a dar pasos en esta dirección, saber si queremos más notoriedad, más interacción, una captación de contactos y de hacer esa alimentación de esos contactos, esa alimentación precisamente de cualificación de esos contactos como consecuencia de mantener esa relación con nuestros públicos de interés. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos en SENER que explorar otros caminos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos invirtiendo más tiempo en la estrategia, en los procesos, desde ese enfoque más de marketing digital. Estamos también intentando localizar esas herramientas que nos permitan llegar a tener esa información, esa analítica. En algunos casos ya tenemos esa información a través de nuestra web o a través de las redes sociales, que son plataformas que tengan precisamente también esa información, pero incidiendo en qué otras herramientas, si queremos llegar a una automatización, pues con cuáles deberíamos dotarnos, ¿no? Para nosotros la web, y como para cualquier otra empresa, la web como medio propio es clave, es esencial, es nuestro activo principal, y trabajar en esos contenidos y en la interacción que podamos desarrollar a través de la web con nuestros públicos de interés, pues es básico, y de hecho estamos trabajando con Prodigioso Can precisamente en tener una página web más acorde con los tiempos actuales. El refuerzo en LinkedIn para nosotros ha sido un súper positivo. Hemos triplicado nuestro número de seguidores en poco más de 3 años, con una interacción precisamente con nuestros seguidores, con una tasa de interacción muy positiva, y nos está dando una visibilidad para la construcción de la marca y para llevar a cabo acciones más allá de esa construcción de marca que estamos agradeciendo, ¿no? Por supuesto, también seguimos trabajando en todo lo que es el entorno offline, y aquí me centro en los medios de comunicación, que siguen siendo absolutamente fundamentales para nosotros. Y lo que es también fundamental desde el punto de vista del trabajo que hagamos los equipos de marketing y de comunicación es, por mucho que tengamos generación de contenidos orgánicos, trabajemos en nuestras plataformas de forma orgánica, esto es con un presupuesto pues en ocasiones muy reducido, sí que merece la pena que cierto presupuesto se reserve para lo que son campañas inorgánicas o campañas pagadas, precisamente porque podemos de esa manera
alimentar o acelerar precisamente todo el proceso que estamos trabajando en el día a día en la parte más orgánica. ¿Y qué más cosas estamos haciendo? Bueno, pues sin lugar a dudas tenemos clarísimo que las relaciones han de ser estables y duraderas con nuestros públicos de interés. Y además, si en esa construcción de la relación lo que hemos detectado también es que si tú tienes una buena relación con esos públicos de interés, si te surgen crisis de reputación, que esto a todos nos sucede y son situaciones que en ocasiones son complicadas de manejar, el tener una red de seguidores, bueno, pues nos ha sucedido que los propios seguidores también salen en defensa de nuestra marca, ¿no? Y por supuesto esto va de monitorizar y de escuchar constantemente, no solo para saber lo que se dice de ti, dónde se dice de ti, en qué tono se dice de ti, sino para identificar las áreas de interés de lo que después tengamos nosotros que trasladar a nuestras audiencias, ¿no? Y para terminar, cierro con 10 claves del marketing digital. Pues ¿esto de qué va? Pues va a ver que hemos pasado del one-to-many al one-to-one. Esto tiene que ver con la segmentación que mencionaba antes. Del mass media al human media. Esto tiene que ver con lo que antes decía también Jorge, de una comunicación muchísimo más humanizada. De hacer campañas puntuales a dar continuidad. No podemos aparecer y desaparecer. Tiene que haber campañas o contacto pues, asiduo precisamente con nuestros interlocutores. Tiene que ver, lo mencionaba antes, en la integración del mundo off y online. Tiene que ver de leer a ver o incluso escuchar, como hemos mencionado antes. Ya no tiene tanto que ver con contratar o alquilar espacios en los medios cuando vamos a campañas pagadas, sino de ir a audiencias. Esto también tiene que ver precisamente con lo que permite el marketing digital y la segmentación. Del mensaje al storytelling y del storytelling al story doing. Y tiene que ver también con hacer marketing en tiempo real. Y por supuesto la experiencia tiene que ser multicanal. Y como última diapositiva, incidir en que las personas podrán olvidar lo que digamos, podrán olvidar lo que hagamos, pero nunca olvidarán cómo las hemos hecho sentir. Esta es una frase de Maya Angelou. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Pilar, por la exposición y a Jorge también. Vamos a comenzar con las preguntas, con el coloquio, las preguntas que nos vais haciendo. Nos preguntaba Ana Navas, que es de nuestra empresa asociada a CEMOSA, respecto a las métricas, ¿qué métricas serían fiables para ver los resultados del trabajo realizado en comunicación y marketing en una empresa B2B? Y nos preguntaba también cómo saber que la inversión en comunicación es realmente rentable, también de cara a exponerlo a nuestra dirección. Con respecto, si queréis empiezo yo con respecto a las métricas. Esas métricas y esos KPIs, como decía antes, tienen que estar muy ligados precisamente a incidir en la estrategia de la compañía. En todo el viaje, en todo el proceso que realiza nuestros públicos objetivo, que esto se define así en marketing digital, pues tienes un primer apartado que tiene que ver con la captación y hay una serie de métricas asociadas. Cuando va avanzando en el proceso nuestro cliente potencial pasa a empezar a considerarnos y hay otras métricas asociadas hasta que convierte y compra, hay otras métricas asociadas. Entonces, esas métricas, mira, desde, por ejemplo, en lo que se refiere a captación, tiene que ver con las visualizaciones, con las impresiones, con las visitas a tu web, con la tasa de rebote que tengas en tu web con respecto a los contenidos que estás ofreciendo. Y eso o sea, tienes que definirlo también en base a lo que es tu histórico y en base precisamente a lo que demanda la compañía con respecto a lo que hay que lograr, ¿no? Entonces tienes que generarte esos KPIs, esas tasas de interacción, esas tasas de conversión
hay múltiples KPIs, he mencionado algunos, y en función de cómo vas avanzando precisamente en ese viaje, en ese embudo de conversión, tienes que establecerlas. Si tú te estableces esas métricas y te estableces unos objetivos ligados a esas métricas y los cumples, ahí estás dando una aportación clarísima de una constatación de que estás cumpliendo desde el punto de vista de la realización de los objetivos desde el punto de vista de comunicación. Y la rentabilidad, pues en el caso del marketing o de la comunicación, en muchos casos el hecho de que se convierta o de que se compre no solamente tiene que ir asociado a la actividad que hemos desarrollado previamente, sino también a la actividad que desarrollan otros compañeros. Entonces ahí es un poquito más complicado, pero si tú al final estás diciendo, mira, hemos crecido el número de contactos, a través de esos contactos hemos visto precisamente a través de las herramientas de marketing que les hemos impactado mandándoles un newsletter en el que nos han dejado, pues han clicado y han dejado sus datos, han acudido precisamente a la acción a la que les hayamos convocado, como pueda ser un webinar. Todo eso te da datos al final para muchísimos más datos, muchísima más información para justificar nuestra labor precisamente de cara a la dirección de la empresa. Todo esto además se maneja con cuadros de mando para justificar precisamente toda esa acción. Nosotros trabajamos, por ejemplo, el año pasado en un proyecto, en un producto, y lo que hemos visto es que la aportación de valor que hemos hecho, primero hemos cumplido con las métricas y luego la aportación de valor que hemos hecho pues ha estado por encima de la inversión que realizamos precisamente a la hora de llevar a cabo nuestro marketing y nuestra comunicación. Esa es otra forma de justificar que estás aportando más valor del que la empresa está invirtiendo. Hay un retorno de la inversión, claro. Sí, yo por apuntar a alguna cosa adicional a lo que ha dicho Pilar, que estoy 100% de acuerdo en todo lo que has puesto, sí señalar que efectivamente en este entorno digital todo es medible, ¿no? Que es una de las ventajas que tiene, porque además te permite reaccionar a tiempo y modificar la estrategia si ves que las métricas te están dando unos resultados que no son lo esperado. Yo coincido con Pilar en la exposición inicial que ha dicho de que los KPIs no pueden ser estándar. Que cada empresa tiene que fijar su propia taxonomía del éxito, ¿no? Porque lo que es bueno para una empresa puede no ser bueno para otra porque cambia su actividad o cambia el sector o de alguna manera pues esas métricas no van alineadas a lo que, como decía Pilar, es la estrategia del negocio, ¿no? Yo aquí sí que, un poco por distinguir, sí que hay dos líneas dentro del funnel que hablaba Pilar, que hay una que es más de posicionamiento de marca y otras son de captación, ¿no? En esa diferencia, pues hay que ver, efectivamente las de posicionamiento de marca suelen estar en la parte inicial del funnel y las de conversión más hacia el final, aunque es verdad que siempre el posicionamiento de marca va a repercutir en una mayor captación de negocio y que esto al final es todo circular siempre. O sea, a mí me alegra que hayáis hecho esa pregunta porque creo que las métricas deben ser parte de los planes de comunicación y que la métrica siempre es continua porque esa medición tiene que tocar, modificar, ampliar o rectificar la estrategia. Araceli, no tienes el micrófono. No, digo que nos hacía una pregunta también Elizabeth, de la persona que lleva comunicación dentro de la asociación, y te decía que si quieres ponte el micrófono y la haces tú directamente en la cámara. Y si alguien más quiere hacer preguntas, pues igual. Sí, hola, buenos días. Sí, yo tengo una pregunta en relación a todos los temas que se han expuesto. Vemos que la transformación digital de la empresa de alguna forma debe tener como líder o participantes activos o principales desde los niveles más altos a nivel gerencia.
¿Cómo se puede trabajar para lograr ese cambio cultural hacia las nuevas estrategias de comunicación, marketing que hemos visto? Que por vuestra experiencia vemos que estamos en un contexto de cambio, de transformación y que estos dos campos de lo que es hacia lo digital exigen muchísimo, pero también creo que debe venir desde esos niveles más altos y cómo las empresas pueden trabajar en ese sentido. Sí. Pilar o Jorge, no sé si nos podéis aportar algo más de esto. En esta ocasión. Sí, vamos a ver, es evidente que tiene que partir de la dirección, ¿no? Una transformación digital afecta a muchas cosas. O sea, una transformación digital, nosotros estamos hablando aquí de cultura corporativa, estamos hablando de flujos de trabajo, estamos hablando de personas y estamos hablando de herramientas. Una transformación digital afecta a todo. Porque, como decíamos antes, los límites de lo digital se están ensanchando, afecta a la comunicación, pero sobre todo a lo que está afectando es a la manera de liderar una empresa, de hacer un negocio, de trabajar entre las personas y de ordenar un poco toda la compañía. Eso es una apuesta que viene desde arriba y que además es horizontal, ¿no? Porque no puede fallar nada en todo el proceso, no hay nadie que esté ajeno a toda esa transformación digital. Lógicamente, en estos procesos, la visión, que es la que aporta la dirección, es fundamental. De ser partícipe, además de ese cambio. En cuanto a cómo lograr eso desde la comunicación y cómo lograr generar esa cultura corporativa o ese cambio cultural. Bueno, los cambios culturales, como sabéis, son lo más complicado que hay en las organizaciones, ¿no? Porque exige, por un lado, una voluntad, siempre hay una resistencia al cambio en toda transformación, no todos, pero sí es natural, ¿no? Yo, ¿cómo me ubico en este nuevo esquema, ¿no? Entonces, eso implica también trasladarlo, como decíamos antes, incluso desde el propósito de las compañías, ¿no? O sea, el propósito debe recoger también por qué se hace esa transformación digital, qué herramientas vamos a utilizar y por qué lo vamos a hacer. A partir de ahí, bueno, los cambios culturales son unos procesos que, según los expertos, suelen tardar unos 3 años, se pueden acortar, pero haciendo acciones de comunicación también muy continuas, ¿no? Que hay exigen transparencia en muchos casos, exigen formación en otros, que hay que adquirir nuevas habilidades. Eso es una cosa que también en el tema de los perfiles se está trabajando mucho en muchas organizaciones que acometen este tipo de procesos. O sea, no es que no valgan los mismos perfiles, pero sí necesitan adquirir nuevas habilidades. Y también tienen que tener en cuenta que esto no vale lamentar el pasado, sino que hay que aprovechar la oportunidad del futuro, ¿no? Muchas veces somos un poco negativos en estos cambios por lo que perdemos, ¿no? Y no es solo lo que perdemos, sino lo que podemos llegar a ganar. Muy bien. Gracias, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. Como indicaba al principio de mi intervención, lo que está sucediendo en SENER, como somos una compañía con múltiples áreas de ingeniería, bueno, pues el avance está yendo, por decirlo así, por barrios, ¿no? No todas las áreas han entrado o todavía no han entrado, pero lo que estamos intentando hacer desde comunicación, desde hace tiempo, es ir sembrando, ir insistiendo poco a poco, hacer una labor muy pedagógica, intentar localizar también dentro de la empresa qué compañeros pueden ser aliados porque son más afines. Antes mencionaba también a las nuevas generaciones y con todos esos argumentos ir a la dirección general precisamente para decirles pues lo que ahora mismo manifestaba Jorge, o sea, lo que nos estamos perdiendo, qué pena lo que nos podamos estar perdiendo. Y también ayuda el hecho de identificar ejemplos en tu sector o incluso fuera de tu sector de cómo lo están haciendo otros, cómo les está yendo de bien a otros y por qué no poder abordarlo también así desde nuestra empresa. Y otro argumento que yo utilizo y lo he expuesto en la presentación es si estamos adoptando desde múltiples áreas de SENER esa transformación digital, ¿por
¿por qué no nos la planteamos también para la parte de marketing? Porque tiene que ser ajena la parte de marketing y de comunicación a esa transformación cuando está constatado que en el resto de la organización es útil. ¿Por qué nos la cuestionamos en la parte de comunicación? Y bueno, intentando, ya digo, a base de demostrar, a base de en donde están más preparados los compañeros o más afines precisamente a este tipo de cuestiones, pues implementar esos cambios y luego ir con esos resultados a la alta dirección. Y poco a poco pues lo vamos consiguiendo. Con todo lo que nos queda por hacer. Desde luego, gracias, Pilar. No sé si hay alguien más que quiera hacerles alguna pregunta. Se quita el micrófono y directamente, si quiere, se la puede plantear a Jorge o a Pilar. Bueno, vemos que Tamara, ponte el micrófono si quieres y hazles directamente tú la pregunta. Hola, buenos días. Mencionabais antes, creo recordar que fue Pilar, la importancia de que toda la empresa tenga una sola voz y que todos tengan un propósito. Y yo desde el departamento de comunicación muchas veces veo dificultades a la hora de hacer partícipes a los más técnicos, ¿no? A ingenieros, arquitectos, de la importancia que tienen las acciones de comunicación, de hacerles ver el valor que tiene en muchos casos a largo plazo, como decía Pilar, para la empresa. ¿Qué tipo de acciones, de propuestas se podrían hacer a nivel comunicación interna para que el equipo pues ponga más en valor las acciones de marketing y pueda participar en esa proyección empresarial? Sí, es que es complicado de compaginar el hecho de que la comunicación la hagamos entre todos y además hay una sola voz. Esto pasa, es también un cambio cultural y entiendo perfectamente lo que dices porque hay compañeros pues, que no lo ven y no lo van a terminar de ver, o es muy difícil que lo vean. Tienes que apoyarte sobre todo también en los datos. Fíjate, o sea, demuestra a través de los datos de cómo se está moviendo el mundo, de la penetración que estábamos hablando antes, del ecosistema de redes, de que ya no solamente son los más jóvenes los que utilizan 4 redes a la vez o 5 redes a la vez, que evidenciemos lo que está sucediendo para por esa vía argumentar. Pasa también por dar formación a los compañeros. Eso es fundamental, en crearte una estrategia de embajadores de marca, en formar a determinadas personas con diferentes perfiles y que poco a poco eso vaya calando en la empresa. Entonces, sobre todo pasa por concienciar, por informar y si el apoyo viene desde arriba, te va a resultar mucho más sencillo, porque si no creen en esto, pero está apoyado desde arriba, al final por lo menos tendrás una oportunidad para que te escuchen, si no es muy complicado. Y quien no quiera entrar, pues porque no le va este tipo de cuestiones, pues bien está. Habrá otros tantos compañeros y como tendrás incorporaciones de gente cada vez más joven, pues apóyate perfectamente en eso. Pero intenta dar formación a toda la organización en ese sentido, en base a las ventajas y a los beneficios que puede reportar. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Pues yo creo que si no hay más, nadie se anima a hacer alguna otra pregunta, vamos a ir concluyendo. Y bueno, yo diría que podemos concluir que el cliente ha de estar en el centro de nuestra comunicación, que es algo que habéis apuntado vosotros, y que hay que construir un relato de empresa, que aunque seamos empresas de servicios, esos servicios se pueden poner un lacito como si fueran un producto, y que hay que hacer un conocimiento de la marca asociada a un proyecto, como habéis apuntado. Quiero agradecer la intervención de nuestros ponentes, la asistencia de nuestra audiencia, así como desear que salgamos todos pronto de esta situación en la que estamos. Y sin más, lo dicho, muchas gracias y un buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.